Avisa, bueno. Yola. Dios bendiga a mis hermanos. Damos gracias a Dios porque aún en medio de la lluvia logramos llegar. Así que vamos a gozarnos, mis hermanos, en esta tarde. Vamos a gozarnos en lo que nos gusta, que es aprender de la palabra del Señor. Y contento con los estudios que nuestro hermano Rolando está trayendo. Vamos a poner todo este evento, hermano, toda esta reunión en manos de nuestro Dios, para que sea el que bendiga y tome dirección, hermano, de todo lo que vamos a hacer, porque es para su honra y para su gloria. Por lo tanto, vamos a pedirle al hermano que tiene la primera oración que pase adelante, nuestro hermano José Hernández. Buenas tardes, bendición, hermanos. Amén. Oremos. Amadísimo Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, damos las gracias por el don de la vida que nos da hasta este momento. Pues Dios, gracias por este hermoso privilegio que usted nos permite de reunirnos como su pueblo santo, su iglesia, para rendirle tributo a usted, Padre, que es merecedor de toda gloria, toda honra y toda alabanza. Permita, Padre, en primer lugar, que nosotros podamos pedirle el perdón de nuestras faltas, ya sea de pensamiento, actitud, no nos tome en cuenta, santifíquenos para que todo lo que hagamos sea agradable delante de sus ojos. Oh, buen Dios, bendiga a cada siervo que hoy dirige oraciones, cantos, y también bendiga al siervo, nuestro hermano Rolando, que traerá la bendición de nosotros poder escuchar esa palabra de vida que está revelada en este sagrado libro que es la Biblia, para que así podamos ir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bendíganos a todos, que preparemos nuestros corazones para que reverentemente podamos escuchar su palabra y así, Padre, cada día vivir esa vida que usted demanda en cada uno de nosotros, que es una vida santa y consagrada para gloria y honra suya. Pedimos la bendición a través de Cristo Jesús, por quien oramos. Amén. Amén. Gracias, hermano José, por esa petición. Vamos entonces, hermano, a preparar nuestra garganta para entonar esas alabanzas que nos gustan, pero que sobre todo le gustan a nuestro Dios. Lo hacemos con el corazón de nuestro hermano Abel, que tiene la dicha, que tiene la bendición, que nos entona con el tono correcto para que cantemos. Amén. ¿Cuál es el tono, la nota? Hermano, vamos a entonar. Sé que la batería se... Sí, cambiarla. pero espérate un poquito más para aquí. Aló. No. Bien, el himno número 20, cuán glorioso será ese día. Cantemos. Amén. Cuán glorioso será ese día, cuando venga Jesús el Salvador, los creyentes unidos como hermanos, nos iremos todos con el Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Esperamos ese día glorioso para dar la bienvenida a Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa presencia del Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces
Amén. Amén. Ahí mismo el himno número 21 dice, oigo la voz del buen pastor. Cantemos. Oigo la voz del buen pastor en espantosa soledad, llama al cordero que en temor vaga en la densa oscuridad, llama aún con bondad, quiere darte libertad. Ven a mí con amor, dice Cristo el Salvador. Llega a ayudar, quiere a Jesús, a los perdidos a buscar. Difunda por doquier la luz del Evangelio al predicar. Llama aún con bondad, quiere darte libertad. Ven a mí con amor, dice Cristo el Salvador. Triste desierto el mundo es, rodeado de peligros mil. Bendice Cristo a la miel, trae mis ovejas a redil. Llama aún con bondad, quiere darte libertad. Ven a mí con amor, dice Cristo el Salvador. Amén. Amén. Vamos a seguir cantando otro himno más. Ese himno que dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Himno número 17. La ley de Jehová. Cantemos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, la que destila del panal. Los mandamientos de Jehová son perfectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, la que destila del panal. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, son
vamos a entonar el último himno y es el número 13, "Oh si quiero verle". Himno número 13. "Oh si quiero verle". Luego de este himno tendremos a nuestro hermano en esta hermosa tarde. Cantemos. Voy feliz al dulce hogar por fe en Jesús y luchando por traer almas a la luz. Dardos encendidos mil vienen contra mí, mas yo sé por la fe venceré aquí. Oh, si quiero verle, ver al Salvador. Quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar. Ya pasó todo afán, todo mi pesar. En las olas del turbio Cristo guardará. Mi barquilla guiará hasta el puerto allá. Yo tranquilo puedo estar, mi piloto es Él. Es mi rey, tengo fe, sé que Él es fiel. Oh, si quiero verle, ver al Salvador. Quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar. Ya pasó todo afán, todo mi pesar. Al servir al Salvador por los valles voy. Donde muchas sombras hay, más seguro estoy. Muchos triunfos obtendré, nunca faltará. Mi Jesús es la luz, Él me sostendrá. Oh, si quiero verle, ver al Salvador. Quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar. Ya pasó todo afán, todo mi pesar. Amén. Amén. Gracias, hermano Abel. Uno de sus grandes ministerios, mi hermano. Ok, mis hermanos, preparamos el corazón, la mente, la atención, el sentido común para disfrutar la palabra del Señor, para escucharla con atención, para aprenderla, pero sobre todo para cuando salimos allá ponerla por obra. Así que, sin más, hermanos, nos concentramos y con nosotros nuestro querido hermano Rolando Rovira. Dios le bendiga. Muy buenas tardes, amados hermanos, que la paz y la bendición de Dios sea con cada uno de nosotros. Amén. Qué dicha que nos da el Señor de poder vernos, de poder compartir espiritualmente y de retomar nuestro estudio bíblico que lleva por título El modelo de Dios para la Iglesia en nuestra serie de lecciones, el modelo de Dios para nuestras vidas o para nuestras vidas cristianas. Amados, en la lección pasada, que estuvimos presentándola a través de la vía virtual, pero como decía, hoy con la dicha de poder hacerlo presencialmente, veíamos algunos puntos que nos ayudan a identificar a la iglesia del Señor. La iglesia del Señor se puede identificar en el siglo XXI. En el siglo I solamente existía la iglesia. Hoy día muchos organismos, muchos grupos se hacen pasar por la iglesia del Señor. Llevan ese nombre, pero no dentro de sus puertas, en sus prácticas, en su fe, no se identifican con la iglesia del Nuevo Testamento. Es más, han llegado a afirmar que la iglesia no existe, o que la iglesia, el concepto iglesia, no es el que hemos entendido y comprendido a través de las Escrituras, sino que han redefinido el término para poder aplicarlo hoy a cualquier grupo que se reúna a tratar de
supuestamente seguir al Señor Jesús o enseñar acerca del Señor Jesús. Amados, dice el apóstol Juan en la segunda carta, versículo 2 de la segunda carta de Juan, podemos leer desde el 1, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Hay una promesa del Espíritu Santo a través de la redacción del apóstol Juan. Tenemos la verdad en nosotros y permanecerá con nosotros para siempre. No se iba a perder, no se iba a desintegrar la iglesia, no iba a morir en el camino, ni mucho menos iba a morir en el nacimiento de ella, como lo quisieron presentar y lo han querido presentar aquellos a quienes identificamos como premilenialistas, los que dicen que el plan de Dios de establecer el reino fracasó y que entonces tuvo que improvisar con la iglesia. O el de aquellos, como el hermano que citábamos, que dice que incluso ni siquiera pudo instaurar la iglesia, que el concepto iglesia solamente fue una teoría, pero que no llegó a darse en la práctica. Y vimos varias cosas que cree la iglesia del Señor y que muestran que la iglesia se puede identificar en nuestros días. La última de ellas, hablábamos acerca del arrepentimiento que debe preceder al bautismo. El arrepentimiento según la definición bíblica, que es una tristeza porque hemos sido convencidos de que hemos hecho mal y hemos decidido restaurar o reformar nuestro camino. Aquello que nos había identificado como pecadores, aquello que nos había alejado de Dios, aquello con lo cual habíamos violado la voluntad de Dios, decidimos no practicarlo más, no creerlo más, no expresarlo más. Me he convencido de que he hecho el mal, siento la tristeza según Dios define esa tristeza, pero luego eso llega a ser un cambio en mi vida. Si no lo transformo en acciones, entonces no ha habido verdadero arrepentimiento. Por eso mencionábamos que una persona que después del bautismo practica la poligamia, que después del bautismo practica la homosexualidad, que después del bautismo practica cualquiera de los pecados que la Biblia señala como tales, no se ha arrepentido. Ha entrado al agua en pecado y ha salido del agua en pecado. Y aunque se anote en el libro de membresía de la congregación, aunque participe durante 20, 30 o 50 años como cristiano, el día que salió del agua, Dios no lo agregó a su iglesia. Dios no lo adoptó en su familia. Esa persona habrá perdido todo el resto de su vida creyendo que era un cristiano, pero creyendo erróneamente porque no hubo en su vida arrepentimiento. Obviamente, para aclarar esto y que no se preste a confusión, no estamos diciendo que la persona en el momento de bautizarse entiende 100% toda la doctrina bíblica, por lo tanto sabe todo lo que en su vida puede ser una violación de la ley de Dios. Obviamente no, nadie lo entiende al 100% cuando entra el agua. Ninguno de nosotros se arrepintió absolutamente de todo cuando entró al agua del bautismo, porque había cosas que de hecho usted y yo pensábamos que no estaban mal, hasta que luego lo aprendimos cuando empezamos a crecer en el conocimiento de Dios. Pero cuando se predica el Evangelio, como lo hemos ya dicho muchas veces, la iglesia del Señor hace énfasis en los pecados que han separado al hombre de Dios, en esos pecados que han puesto una división entre Él y nosotros. Y somos muy claros al definirlos, al enfatizarlos, y sobre todo debemos utilizar la inteligencia, la astucia de los primeros cristianos que observaban la situación de aquellos a quienes les predicaban y enseñaban de acuerdo a lo que tenían que corregir en ellos. No le habló
el apóstol Pedro en Hechos 2 de idolatría al pueblo judío, porque ese no era su problema. Ya Israel había aprendido y la idolatría del Antiguo Testamento ya no era rampante, ya no era desvergonzada, ya no era pública en los tiempos de Jesús y los apóstoles. Pero cuando el apóstol Pablo le predicó a los griegos, a ellos sí les predicó partiendo de el tema de la idolatría. Cuando le habló allá a los efesios, les predicó de tal manera que dice la Escritura que ellos trajeron sus libros de magia y los quemaron. ¿Por qué? Si el apóstol Pablo no tocó esos temas, ¿por qué todos trajeron estos libros y los quemaron para renunciar a esa práctica? La única explicación es que aunque el texto no lo especifique, Pablo tuvo que haber señalado específicamente ese pecado, lo que provocó la reacción unánime de que todos los que se convirtieron se deshicieron de dichas obras. Entonces, no debe haber fracaso de parte del predicador en ser directo y en ser claro respecto a cualquier situación pecaminosa que él detecte. O no debe dejar de ser claro al predicar y enseñar de todos los pecados que pueda explicar para que la persona entienda lo que es el arrepentimiento. Pero si la persona, habiendo aprendido, habiendo escuchado, sabiendo la condición en la que está, no renuncia a ello, sino que decide bautizarse y continuar en dicha práctica, en ese punto es que no hay redención, no hay adopción. Esa persona no nace de nuevo. Por eso es que, hermanos, cualquier colega que decida bautizar una pareja en unión libre, que se va a mantener en la unión libre para arreglar luego temas de documentos después, como si la unión libre no fuera pecado, pecan ellos como predicadores y tendrán que dar cuenta si no se arrepienten o recibir la condenación eterna si no se arrepienten, y las almas que supuestamente han convertido al cristianismo jamás fueron cristianos. Y nosotros lo vivimos aquí, lo hemos vivido aquí. Se ha enseñado que una pareja en adulterio puede entrar al agua y ser hijo de Dios aunque permanecen en adulterio. Se ha enseñado que una persona en unión libre se puede bautizar, continuar en su unión libre hasta que más adelante, en algún momento, haga el papeleo y se case. No digo que es lo que practiquemos y enseñemos, pero hemos sido testigos o víctimas de este tipo de prácticas y enseñanzas. Entonces, tomemos la doctrina del arrepentimiento y la recortamos. La quitamos de la Biblia porque es un estorbo para poder llenar las bancas, para poder llenar los reportes, para poder mantener los salarios. Mejor quitamos la doctrina del arrepentimiento y que la gente entre sin tener que cambiar sus relaciones o acciones pecaminosas. No podemos hacer eso. En el momento que hagamos eso, perdemos nuestra identidad como iglesia del Señor. Ese no es el modelo de Dios para nuestras vidas cristianas. Ese no es el modelo de Dios para la iglesia. Las personas que entren a la iglesia deben romper con toda relación pecaminosa en la que se encuentren en el momento de recibir el bautismo. Toda práctica pecaminosa de la cual haya sido consciente la persona a través de la enseñanza del Evangelio, tiene que renunciar a ella para poder dedicarse verdaderamente a Dios. Y en el camino, en lo que vaya descubriendo algunas otras cosas, ya como cristiano también tendrá que renunciar a ellas, porque ya no será más esclavo del pecado, sino siervo de la justicia. Eso es lo que enseña el Nuevo Testamento. Eso es lo que enseña el modelo de Dios. Y enseñar más de eso o menos de eso es pecado. Y cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene al Padre y no tiene al Hijo. Y cualquiera que le recibe en casa y le dice bienvenido, participa de sus malas obras. No lo escribí yo, lo escribió el apóstol, inspirado por Dios. No podemos fallar en doctrinas tan fundamentales que identifican a la iglesia que es de Cristo.
porque en ese momento, como he dicho muchas veces, tenemos que cambiar el nombre y poner nuestro nombre, ya no el de Cristo. Porque esto se trata de modelo, patrón, norma, regla, no es opcional. Punto 9. Una persona que ha creído, se ha arrepentido, ha confesado, debe ser bautizada o sumergida, que es el significado del término. Hechos 8:36, Romanos 6:3 y 4, Colosenses 2:12, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que no es una fórmula mágica que hay que decir para poder recibir el perdón. El texto utiliza el término en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para referirse a la relación de obediencia, de sumisión que esa persona va a tener ante la deidad. Va a tener una relación nueva con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Va a someterse a la autoridad de Dios. Va a entregar su vida verdaderamente a Dios. Pero luego de esto, a través de ese proceso de bautizarse, va a ser añadida a la iglesia. No la agregamos nosotros, la agrega Dios. Y por eso es importante que lo haga Él. Porque desde su tribunal de justicia, Él solamente va a agregar a aquellos a quienes Él le pesa el corazón. El único que puede escudriñar las mentes y los corazones es el que en el momento del bautismo escudriña a esa persona para saber si esa persona lo está haciendo por los motivos correctos. Por lo tanto, todo el que se haya bautizado, como decíamos, consciente de una práctica pecaminosa que no iba a abandonar aún, de una acción pecaminosa que no iba a abandonar aún, cualquier persona que haya entrado al agua por querer agradar a una suegra potencial, por querer obtener ayuda de la benevolencia, por querer simplemente manifestar la emoción que tenía de estar en un grupo, en una campaña, etcétera, esa persona es evaluada en el tribunal de justicia de Dios, que es perfecto. A nosotros se nos puede escapar cuál es el motivo del joven, de la joven, de la persona, pero no se le escapa a Dios. Por lo tanto, Hechos 2:47, el que agrega a la iglesia, el que anota ese nombre en el libro de la vida, solamente es Dios. La iglesia no tiene esa autoridad. Nosotros no le podemos decir a alguien que él es miembro porque nosotros le vamos a dar las condiciones para que él sea miembro de la iglesia. Hay que dejarle claro a la persona que solamente será miembro de la iglesia si Dios lo acepta como miembro de la iglesia. Si Dios lo acepta como miembro de su familia. Esa es una decisión que se toma en el tribunal de Dios. Y hay que decirle, Él va a escudriñar tu mente y tu corazón. Y sabrás si comprendiste el mensaje. Sabrás si crees el mensaje. Sabrás si estás arrepentido. Sabrás si le confiesas de corazón. Porque la confesión es una confesión vacía de simplemente decir unas palabras otra vez, como si fuera una fórmula mágica. Tiene que nacer del corazón, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Pero si lo vas a decir simplemente para llenar un requisito, no eres agregado por el tribunal de Dios al pueblo santo de Dios. Número 11. También, hermanos, podemos identificar a la iglesia del Señor leyendo Mateo 16, 18 y 1 Corintios 12, 20, donde dice que hay solamente un cuerpo. Solamente un cuerpo. Cuando las personas te dicen que todas las iglesias son de Dios, todas alaban a Dios y al final Dios va a tomar gente fiel de todas las iglesias para conformar la nación que Él va a llevar al cielo, te están diciendo que hay más de un cuerpo. Esa persona no cree ni practica la doctrina
de Dios, la del modelo de Dios para la iglesia. Solamente hay un cuerpo. No puede haber diferentes organizaciones creyendo cosas diferentes, practicando cosas diferentes y Dios tomando de cada una personas para llevar al cielo. Dios solamente va a salvar un cuerpo. Hay muchos cuerpos, pero Dios solamente va a salvar uno. Otra vez, los que Él haya agregado al cuerpo conforman el único organismo divino, autorizado por Dios para estar compuesto de los salvos. Hechos 2:47. 12. Esta iglesia, ese cuerpo, fue fundado por Cristo. Por lo tanto, solamente Él puede dictaminar cuál es su propósito, cuál es su obra, cómo se debe identificar. Solamente Dios, solamente Cristo tiene autoridad para determinar qué debe ser la iglesia, porque únicamente Él es su fundador. Cuando nosotros queremos cambiar las creencias y prácticas de la iglesia, nos estamos sentando en el trono de Cristo, determinando para su iglesia lo que nosotros consideramos mejor. Eso no lo podemos hacer impunemente. Seríamos culpables de pecado de rebelión. Seríamos presuntuosos, creyendo que podemos hacer reglas y leyes para el pueblo de Dios. O por el contrario, que podemos liberar al pueblo de Dios de las reglas y leyes que ya ha puesto su fundador. Eso tampoco va a pasar impune. Dios va a juzgar a todo aquel que tome a la iglesia de Cristo y agregue leyes o quite leyes como si fuera su fundador. Además, Cristo es la cabeza de la iglesia. Efesios capítulo 1, los versículos 22 y 23. El cuerpo va a funcionar adecuadamente en la medida que siga las instrucciones que vienen de la cabeza. No hay alternativas para que nosotros podamos reformular o podamos hacer una iglesia diferente, renovada, donde la reestructuremos y digamos, bueno, esta forma de adoración que tenemos ya está anticuada, está obsoleta. Así que vamos a actualizarla. El plan de salvación pide muchas cosas y la gente, cuando ya tú le pides más de 2, 3 cosas, mejor vamos a dejar solamente 2 requisitos o un requisito. Los denominacionales han dejado un solo requisito: levante su mano y diga recibo a Jesucristo como mi Salvador, y a partir de ese momento ya usted es salvo. Entonces han eliminado todos los demás requisitos porque para ellos les sobró. No puede funcionar de esa manera. No podemos desde el cuerpo hacia arriba cambiar, reestructurar u ordenar. No podemos. ¿Sí? Tenemos visita, creo. No podemos reestructurar de abajo hacia arriba como si nosotros fuéramos cabeza. Nosotros no estamos para darle órdenes a la iglesia del Señor, sino para recibir órdenes de Cristo y trasladarlas a todo el cuerpo. 14. Otra forma de identificar a la iglesia es que la Biblia es la única regla de fe y práctica. Segunda de Timoteo, capítulo 3, los versículos 16 y 17. La Biblia es la única regla de fe y práctica. Y esto pareciera tan básico que diríamos, pero hermano, realmente nosotros estamos muy claros en eso. Estamos demasiado claros en eso. No estamos claros en eso. Porque muchas veces nosotros practicamos algo y después nos preguntamos si ese algo que habíamos practicado estaba autorizado o no. Aparentemente caemos en lo que dice aquel viejo adagio de prefiero pedir perdón que pedir permiso. Porque sí,
empezamos a hacer algo o dejamos de hacer algo y no nos hemos preguntado si eso está autorizado por el Señor. Y eso es definitivamente peligroso, porque no hemos entendido que esta es una de las marcas distintivas de la iglesia. Pero es que esto es bueno. No, no es bueno si no está definido por la Escritura. Porque ese texto de 2 de Timoteo dice que la Escritura ha sido diseñada de manera perfecta, divina, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si hubo algún texto, y Pablo a veces lo acostumbraba, donde hay un énfasis triple al punto de rayar ya casi con la redundancia, dice, para que el hombre de Dios sea perfecto, que significa completo, enteramente, que significa completo, para toda buena obra, que significa obras completas. Hermanos, si te está diciendo 3 veces que lo bueno es lo que define la Escritura, entonces nosotros no podemos decir, pero sería bueno recoger la ofrenda cada vez que nos reunamos. Eso no es bueno según la definición de Dios. Sería bueno que le diéramos la oportunidad a las hermanas que nos predicaran acá en la asamblea. No es bueno porque así no lo define la Escritura. Sería bueno que en el momento de la adoración el hermano llamara a algunos jóvenes y los jóvenes se pararan acá adelante y cantaran, porque tienen mayor armonía, tienen más práctica y bellas voces. Entonces los ponemos acá y ellos cantan. Qué hermoso sería. Imagínense las personas cuando llegan de visita y ven ese grupo allí cantando de esa manera tan hermosa, en lugar de escucharme a mí. Maravilloso, bueno, bonito. Pero después que lo hacemos, nos preguntamos, ¿y eso estaba autorizado? Que un grupo le canta al otro grupo mientras el otro grupo escucha, como si fuera un show, como si fuera una presentación, en lugar de la iglesia cantando unos a otros, que es lo que dice Colosenses 3:16. El canto autorizado en la iglesia del Nuevo Testamento, en el modelo del Nuevo Testamento, es el de los unos a los otros. Y por si alguien, basándose en el español, dice, bueno, ellos son los unos y nosotros somos los otros, pues en el lenguaje que inspiró el Espíritu Santo ese texto, habla de una acción recíproca. Yo canto para que usted sea exhortado y usted también canta para que yo sea exhortado. Es mutuo y es congregacional. Pero muchas veces decimos, creemos que esta manera es práctica, es bonita, es buena, y después nos preguntamos si eso está autorizado o no. Y podría entrar a ciertas temáticas para saber si de verdad creemos que la Biblia es la regla divina. ¿Por qué se reúnen? Presta atención, ¿por qué se reúnen 5, 7 o 10 predicadores? Coordinan un paquete de actividades y luego a través de ese grupo intercongregacional le comunican a las congregaciones locales cuál va a ser el calendario de actividades que se va a llevar a cabo. Incluso les piden aportes para las actividades que ellos decidieron como grupo intercongregacional, es decir, donde varias congregaciones estaban representadas a través de ciertos varones o su predicador. De verdad, es muy básico y entendemos que la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. Entonces, ¿dónde está el texto? ¿Dónde está el ejemplo en el modelo del Nuevo Testamento? Donde 5, 6, 7 predicadores se pueden reunir a decidir cuál va a ser el calendario de actividades de las iglesias de una provincia o de una región o de un país. ¿Dónde está el texto y dónde está el ejemplo? No existe. No existe ni el mandamiento ni el ejemplo.
Pero ¿se ha hecho? ¿Se hace? Sí se hace. Y sí se ha hecho. El bochorno ha llegado a tal punto que en una actividad de jóvenes, esto fue público, así que se denuncia públicamente, se le solicitó a la iglesia local que organizaba la actividad que se diera la mitad de la ofrenda del domingo al grupo intercongregacional. Eso es una aberración doctrinal. Y estaban representados las mentes más capaces y más experimentadas de nuestro país. Yo no soy ni igual ni mejor a ellos, solamente soy lo que Dios diga que yo soy. Pero algo sí sé, no hay un texto donde una iglesia le tenga que ceder su ofrenda a un grupo intercongregacional. No hay un texto y no hay un ejemplo. No hay un texto ni un ejemplo de que los ministerios individualmente tienen que levantar sus propios fondos para poder funcionar. Por ejemplo, los jóvenes, que para lo que ellos quieran hacer, tienen que hacer sus propias actividades para obtener dinero, para poder hacer sus cosas, para poder funcionar. ¿Quién dijo eso? Si los jóvenes son parte de la iglesia, y la iglesia a través de su ofrenda debe sufragar los gastos de todos sus ministerios. Es como que dijéramos que los pobres niños tienen que ver cómo hacen para recoger dinero para sus materiales. Ahí lo entendemos perfectamente, que eso lo debe pagar la iglesia. Cuando los varones tienen sus seminarios, tienen sus reuniones, la iglesia entiende perfectamente que cualquier gasto involucrado lo paga la iglesia. Cuando las hermanas y los jóvenes van a hacer sus actividades, se nos olvida eso y les hacemos ver o los abandonamos y les decimos que, bueno, que deben tener su iniciativa y deben levantar sus propios fondos para sus actividades. ¿Dónde dice la Escritura que un grupo dentro de la iglesia tiene que prácticamente fabricarse su presupuesto para poder funcionar? No está el ejemplo y no está el mandamiento. Hermanos, dice un reconocido maestro, estamos a una generación, ¿sí? Puede ser Didier, puede ser la generación de él, Dios guarde, ¿sí? Dios guarde, pero puede ser la generación de él quien diga, hagámoslo así si es lo más práctico, y se termine convirtiendo esta iglesia en una denominación más. Estamos a una generación de caer en la apostasía. No es muy difícil. Recuerden lo que siempre les digo. Pablo le hablaba a los ancianos cuando les dijo, y de entre vosotros mismos, sí, de los que eran justos, hospedadores, retenedores de la palabra fiel, no codiciosos de ganancias deshonestas, irreprensibles, todos los requisitos del anciano. A ese grupito le dijo, es que de entre ustedes mismos, de entre los mismos ancianos son los primeros que se van a corromper. Y la historia dice que así mismo fue. De pronto un anciano tenía probablemente más conocimiento que los otros, más influencia que los otros, y de pronto fue escalando hasta que ya no se hablaba de los ancianos, se hablaba de el obispo y los ancianos, y empezó a destacar ese. Y ya de pronto, si destacaste a nivel local, ¿qué falta para que sea a nivel regional también? Entonces, en la ciudad, la iglesia en Santiago tiene un anciano que sobresale de los otros ancianos por diferentes cualidades o trabajo, capacidad, y ese se siente más importante que el anciano más importante del Piro y de otras partes de la provincia. Y si eso pasa en la provincia, ¿qué falta para que pase en el país? Entonces, uno de los ancianos de la congregación que está en el centro de la ciudad de Panamá, que destaca entre ellos, dice, yo soy más importante que el de todos, o que soy más importante que todos los ancianos de todas las provincias, porque yo estoy en la ciudad capital. Y así llegó a haber un arzobispo. Ahora este era más grande que esos obispos que eran más grandes
que los ancianos que había en cada congregación. Y eso no paró allí. Ya llegó uno y dijo, bueno, si hay uno más grande localmente, hay uno más grande regionalmente, hay uno más grande nacionalmente, tiene que haber uno más grande a nivel mundial. Y como yo estoy en Roma, que es la ciudad donde mataron a Pedro y a Pablo, entonces yo tengo que ser el más grande a nivel mundial. Y nació el papado. Se empieza por pequeñas concesiones, pequeños permisos que nos damos de, hagámoslo así, no importa. Decía el otro día, hoy empezamos a hacer sonidos en lugar de cantar, porque suena bonito el sonido aquel, ¿no? Eso tiene un nombre que ahora se me escapa. ¿Sí? Unos adornitos que le hacen, que no es cantar, sino cierto sonido, mientras que los otros cantan en esas armonías que graban por allí, muy bonitas, de hecho estéticamente muy bonitas. Y estamos a una generación de que alguien diga en algún momento, no usamos instrumentos, pero los podemos imitar con la voz. Sigue siendo fruto de labios. No estoy tocando un instrumento, pero estoy imitándolo con mi voz. Estamos a una generación de que en algún momento, después del ese, ya empecemos a imitar directamente el instrumento. Y cuando eso se normaliza, a una generación de que ya digan, oye, ya, mejor dicho, si todo el tiempo aquí lo que suena es instrumento, hagamos una inversión por lo menos en uno o dos. Y ahí terminamos siendo una denominación. Pequeñas decisiones, pequeñas concesiones, siempre son cosas sutiles de una iglesia que se identifica como la que dice que la Biblia es la única regla de fe y práctica. Y antes de darle paso al hermano, note los dos aspectos: fe y práctica. Lo que creemos y lo que hacemos. ¿Sí? Porque he escuchado que alguien, y lo escuché cuando era estudiante, mira, yo creo que tal cosa, pero bueno, esa es mi creencia privada, yo no lo enseño. Un ejemplo, creo que las personas que se casan y divorcian, si están en el mundo no tienen por qué abandonar su pareja para ser fieles. Pero esa es mi creencia personal. Predicadores, es mi creencia personal, yo no lo enseño. ¿Y quién lo autorizó a usted a creer eso? ¿O es que yo puedo creer que María, la de la Biblia, fue siempre virgen y es la madre de Dios e intercede por mí? Pero yo no lo enseño, solamente yo lo creo. Mire, a lo que abre la puerta eso. Yo creo que los instrumentos de música no son problemas para adorar a Dios. Yo no lo enseño, pero lo creo. Yo creo que las hermanas pueden predicar. Yo creo que los ministros pueden hacer milagros hoy día con el poder de Dios. Yo lo creo, pero no lo enseño. Esa frasecita permitiría la puerta para que dejemos de practicar que la Biblia sea verdaderamente nuestra única regla en cuanto a lo que creemos y en cuanto a lo que practicamos. No tenemos derecho ni a creer de manera privada algo que no esté autorizado por la palabra de Dios. Porque la fe viene de oír la palabra de Dios. Si no está en la palabra de Dios, no es de fe. Y todo lo que no es de fe, dice Pablo, es pecado. Romanos capítulo 14. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Y la fe viene de oír la palabra de Dios. ¿Verdaderamente creemos que la Biblia es la única regla de fe y práctica? Demostrémoslo en nuestros actos, en nuestras creencias, porque de lo contrario, hermanos, si nos relajamos, si nos dejamos de preguntar si Dios autoriza o no algo, perderemos nuestra identidad como la iglesia del Señor. Hermano Abel. Volviendo a la enseñanza del miércoles, donde hablaba del plan de salvación, ¿verdad? El oír, entonces, donde llama la parte de bautizarse,
usted mencionó un texto en Éxodo 2:38 que habla de Pedro le dijo que iba arrepentido, dícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hablando del modelo, ¿verdad?, de la iglesia, nosotros hemos conocido que nosotros aún no hemos recibido la corona de vida eterna, ¿verdad? Y bueno, lo que he visto, hermano, al final solo dice recibiremos el don del Espíritu Santo. Quería hacer una pregunta ahí, ¿de a qué se refiere eso? ¿Qué es lo que recibimos? ¿O en qué abarca el don del Espíritu Santo que recibiremos? Porque me encontré casualidad en la campaña que se hizo en el Río, especialmente con un supuesto predicador evangélico, que a él le enseñaron que ya él había recibido la corona de vida eterna. Él no necesitaba el perdón de pecado, no necesitaba bautizarse, sino que ya él tenía la corona de vida eterna ya ganada. Entonces, vemos que la palabra de Dios se utiliza de varias formas que no son las correctas. Por eso nosotros como cristianos debemos, por ejemplo, cuando hablamos de Dios a la persona, le predicamos, tenemos que predicar lo que dice, no otros pensamientos adicionales, como es este texto es que puedo ver que dice que recibiremos, ¿verdad? No hemos recibido, como le dije, la vida eterna, recibiremos el don del Espíritu Santo. Quería que me aclarara un poco esto, a qué abarca esa, antes que usted siga con la clase. Sí, lo único que si me detengo ahí en los 3 minutos que me quedan no podré explicar porque eso lleva tiempo, pero recuerden que varios textos antes dice que vuestros jóvenes verán sueños, recibirán visiones. O sea, el texto viene hablando de muchas cosas que los cristianos iban a recibir, ¿no? No significa que todo lo que diga ahí que iban a recibir lo recibimos nosotros en la actualidad. Nada más es importante que tomemos en cuenta eso. Si porque dice recibir el don lo recibimos todos, porque dice recibiremos sueños y visiones lo recibiríamos todos. Entonces hay un contexto allí donde hay cosas que pertenecían solamente al primer siglo y hay cosas que pertenecen a todas las épocas. Entonces habría que hacer una exégesis, habría que entrar y ver lo que viene hablando Lucas, que es el autor de Lucas y de Hechos, desde el capítulo 24, con la promesa. ¿Qué promesa hablaba él? Luego en el capítulo 1, ¿qué promesa sigue hablando? Y luego en el sermón de Pedro, ¿qué promesa? Porque en el 39 va a decir, porque la promesa. Entonces, le recomiendo una lectura desde el 24 de Lucas, con el 1 y el 2, para que vea que había una parte de la promesa, o un aspecto de la promesa que tenía que ver con situaciones que eran particulares del primer siglo, que no tenían nada que ver ni con la salvación ni con la vida eterna, sino que tenían que ver con cosas que Dios iba a conceder en el primer siglo. Pero me iría totalmente pero va a llegar el momento en que sí lo analicemos, pero habría que traerlo desde allá. Cuando tomamos la palabra clave o el término clave, la promesa, desde el 24 de Lucas, queda muy claro al final. Bien, número 15 y final por hoy, hermanos, porque el tiempo, ya decía, el tiempo no nos permite extendernos en ciertos detalles, pero Primera de Pedro 4:16 nos dice que Dios es glorificado a través del nombre que Él le ha asignado a su pueblo. Y el nombre que le ha asignado es cristianos. Cristianos. Hay una división, un grupo que se dividió de la iglesia del Señor, que ya andan de nuevo por allí en su promoción. Les gusta mucho estudiar con los universitarios y ganarlos para su causa. Ellos se enfocan mucho en el ministerio juvenil y ellos están diciendo que cristiano es cualquiera, pero que discípulo es un término especial que Dios diseñó solamente para los que se consagran de verdad, estudian verdaderamente la palabra y son siervos fructíferos para Cristo. Entonces ellos miran esta audiencia y dicen, bueno, aquí veo
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 cristianos, pero veo 3 discípulos. ¿Sí? 14 cristianos, porque bueno, se bautizaron, así que aquí están en la iglesia. Pero discípulo es algo superior, élite. No, hermanos, es al contrario. La Escritura más bien le llama discípulos incluso a personas que allá en Juan capítulo 6, cuando escucharon que Jesús empezó a hablar fuerte, cuando Jesús empezó a demandar de ellos una vida espiritual a la altura y que dejaran de ir detrás de él solo por la comida, dice, y muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? Se volvieron atrás y ya no le seguían. Esos son discípulos. Allá en Hechos 19 dice que el apóstol Pablo encontró unos discípulos, pero que se habían bautizado con el bautismo de Juan, que desde la muerte de Cristo ya no estaba vigente. Otra vez, ellos se habían bautizado con el bautismo de Juan, creían que eran miembros de la iglesia del Señor, pero cuando Pablo los encuentra y les enseña, les hace ver que no habían sido añadidos a la iglesia porque no habían obedecido el único bautismo. Efesios 4, el único bautismo de la era cristiana. Así que les mandó ordenar, dice, que se bautizaran, les ordenó ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. Eran más o menos, dice, unos 12 hombres. Dice, les llama ¿cómo? Discípulos. Pero ¿cuál es el nombre que es sobre todo nombre? El nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese nombre no tiene reemplazo. Por lo tanto, nunca debemos menospreciar el nombre cristianos, porque ese es el nombre en el que se glorifica Dios a través de su Hijo. Amémoslo, valorémoslo, porque aquí no hay élite ni distinciones entre nosotros. Todos somos cristianos y todos los cristianos tienen el mismo valor para Dios. Pero es ese el nombre con el que los identificó a partir de la iglesia en Antioquía, y es el nombre que usan los autores bíblicos siempre para referirse a los miembros de la iglesia del Nuevo Testamento. Ese es el modelo del Nuevo Testamento, que Dios se glorifica en el nombre de su Hijo. Que el Señor les bendiga, amados. Amén. Wow, así, hermanos, declara la palabra del Señor. Y el cuidado que tenemos y debemos tener, hermanos, definitivamente nos lleva a pensar el tiempo atrás, desde que nosotros empezamos a escuchar de la predicación del Evangelio, y nos lleva también a analizar y a llegar a la conclusión de que realmente no se tuvo el cuidado correcto o el cuidado preciso de aprender y de ser enseñados como definitivamente, hermanos, la palabra del Señor nos manda. Así que gloria a Dios que tenemos la oportunidad de hacerlo, y gloria a Dios, hermanos, que tenemos la oportunidad de enderezar el camino si en tal caso pudo haber habido, hermanos, algún tipo de desvío. Así que eso es lo grandioso, hermanos, de tener cada día un día para que esa senda cada vez sea más recta, sea más perfecta. Vamos, hermanos, siendo que el tiempo se acaba, así mismo sentadito, hermanos, si alguien desea ponerse de pie puede hacerlo. Estoy, digámoslo así, ya digámoslo así, estamos claros con respecto al asunto de la posición. Por mucho tiempo hice énfasis a lo de ponerse de pie hasta que realmente se nos esclarece a nosotros, hermanos, el asunto de las posturas. Así que hemos dejado entonces de invitar a ponernos de pie, porque realmente lo importante es lo que hagamos de corazón para nuestro Dios. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre que moras en la altura de los cielos, estamos agradecidos con usted, Dios. Le bendecimos, santificamos su nombre grandioso, Padre, por su palabra que es perfecta, por su palabra que nos hace perfectos. Te agradecemos, Dios, por el expositor que usted utiliza, Dios, para que podamos así aprender de su palabra, Dios, podamos aprender su voluntad
Y también, Padre, poner en práctica, Dios, estar claro, Dios, en que no hay nada que agregar, Padre. Todo está claro, todo está dicho, todo está escrito, Dios, porque así ha sido su voluntad. Y es menester, Padre, que nosotros, si queremos ser su iglesia verdadera, que creemos que lo somos, nos mantengamos, Padre, apegados a esa palabra, sin agregar, sin sumar, sin quitar, sino que la aprendamos tal cual está Dios, porque así como está es perfecta, es hermosa, Dios, y así usted la dejó, para que nosotros la aprendamos y la pongamos por práctica. Bendíganos, Dios, denos, Padre, la diligencia, ese espíritu diligente, Dios, de cada día gozarnos leyéndola, analizándola, estudiándola, investigándola, cada término, cada palabra, Dios, porque usted ha permitido, Padre, que esté a nuestro alcance, inclusive por medio de la tecnología, todas las herramientas para poder estudiar su palabra, Dios, y perfeccionarnos en ella. Bendiga, Dios, a su pueblo en esta hora, Padre, que hemos de salir a nuestros hogares. Llévanos con bien, Padre, y también bendiga a los hermanos que han de escuchar esta enseñanza por medio de las plataformas electrónicas. Así, Dios, rogamos tu bendición y damos gracias. Todo, Padre, en el santo y bendito nombre de su Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Nuestro hermano Rolando.